El grito de doña Casilda atravesó la iglesia como un relámpago. «¡Detengan esta farsa! ¡Ella es una traidora!». Todos los invitados se giraron hacia mí. Mi vestido blanco, que minutos antes me hacía sentir como una princesa, ahora parecía arder bajo las miradas acusadoras de 200 personas. Diego, mi futuro esposo, soltó mi mano como si quemara. El padre Gonzalo dejó caer el misal, y el sonido del libro golpeando el mármol resonó como un disparo en el silencio tenso. Y yo, Margarita Solís, de 40 años, sentí cómo mi mundo perfecto se desmoronaba frente al altar de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó mucho antes de ese grito que estuvo a punto de destrozar mi boda. Esta historia comenzó hace 3 años, en un día ordinario que se convirtió en extraordinario. Conocí a Diego Villaseñor en la librería donde trabajo, El Refugio de las Letras, ubicada en una esquina tranquila de la Condesa. Era un martes por la tarde, entre los estantes de novelas clásicas y el aroma a café recién hecho que siempre impregna el lugar. La luz de la tarde entraba por los ventanales antiguos, creando patrones dorados sobre los lomos de los libros. Él buscaba un regalo para su madre. Entró con esa seguridad natural de quien está acostumbrado a que las puertas se abran para él, pero sin la arrogancia que a menudo acompaña ese privilegio. «Disculpe», dijo, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Necesito ayuda para encontrar algo especial. Mi madre cumple 60 años. Yo le recomendé 100 años de soledad. Es una obra maestra», le expliqué mientras caminábamos hacia la sección de literatura latinoamericana. Habla de familia, de memoria, de cómo las historias se repiten a través de generaciones. Nuestras manos se rozaron al pasar el libro y sentí una electricidad que nunca antes había experimentado. No fue solo atracción física, aunque eso también estaba presente. Era algo más profundo, una conexión instantánea que me dejó sin aliento. Era guapo, innegablemente guapo, alto, con esos ojos color miel que parecían ver directo al alma. Cabello negro peinado hacia atrás con un estilo casual pero cuidado. Una mandíbula fuerte que se suavizaba cuando sonreía. Pero sobre todo, era amable. Genuinamente amable. No con esa cortesía forzada que algunas personas usan como máscara social. A mis 40 años, había aprendido a distinguir entre hombres que prometen y hombres que cumplen. Había tenido suficientes decepciones amorosas para desarrollar un sexto sentido para las banderas rojas. Diego, desde ese primer momento, me pareció diferente. Era de los segundos. No se fue después de comprar el libro. Se quedó. Conversamos durante 2 horas sobre literatura, sobre la ciudad, sobre la vida. Me invitó a tomar un café en la cafetería adjunta a la librería. Y cuando se fue, me pidió mi número de teléfono con una vulnerabilidad que me conmovió. «Me encantaría verte de nuevo», dijo, con una timidez inesperada para alguien que claramente venía de un mundo de privilegios. «Si tú quieres, claro». Por supuesto que quería. Durante 6 meses nuestra relación fue perfecta, absolutamente perfecta. Cenas en pequeños restaurantes de Coyoacán donde los dueños lo conocían por su nombre, no por su apellido ni su dinero, sino porque era un cliente respetuoso y generoso. Paseos dominicales por Chapultepec, donde nos perdíamos en los senderos arbolados y hablábamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Noches viendo películas antiguas en su departamento de la Roma Norte, un espacio que reflejaba su personalidad, elegante pero acogedor, lleno de libros y fotografías de viajes. Diego era arquitecto, pero no trabajaba en el negocio familiar de construcción que su familia había levantado durante 3 generaciones. En lugar de eso, había elegido un camino independiente, diseñando espacios comunitarios para barrios de bajos recursos. Era apasionado, idealista, y eso me enamoró aún más de él. Pero entonces llegó el día inevitable, conocer a doña Casilda. Recuerdo cada detalle de esa tarde de sábado. La casona de los Villaseñor en Polanco, con sus muros de cantera rosa que brillaban bajo el sol de la tarde y sus bugambilias moradas cayendo sobre el portón colonial como una cascada de flores vibrantes.
El jardín delantero era impecable, con setos perfectamente podados y fuentes de piedra que murmuraban constantemente. Todo en esa casa gritaba dinero viejo, tradición, linaje. Diego apretó mi mano mientras tocaba el timbre. «Vas a estar bien», me susurró. «Mi madre puede ser un poco intensa, pero cuando te conozca de verdad, te va a amar». Yo quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Una empleada uniformada nos abrió la puerta. Nos condujo a través de un vestíbulo con pisos de mármol italiano y un candelabro de cristal que debía costar más que mi salario de todo un año. El olor a mole poblano que salía de la cocina llenaba el aire, mezclándose con el aroma de las flores frescas que adornaban cada superficie. Y ahí estaba ella, doña Casilda Villaseñor de la Garza, de pie en el centro del vestíbulo como una reina en su corte, con un vestido azul marino que parecía más una armadura que una prenda. Perfectamente peinada, con un collar de perlas que probablemente había pasado por 5 generaciones de mujeres Villaseñor. Su postura era impecable, su expresión cuidadosamente neutral, pero con ojos que lo evaluaban todo. «Así que tú eres la famosa Margarita», dijo, sin extender la mano, sin hacer ningún gesto de bienvenida. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza con la misma expresión que usaría para examinar una cucaracha en su cocina inmaculada. «Diego me ha hablado de ti. Trabajas en una librería, ¿verdad?» La forma en que pronunció librería hizo que sonara como basurero. Cada sílaba goteaba desdén apenas contenido. «Sí, señora», respondí, intentando mantener la sonrisa en mi rostro, aunque sentía cómo mis mejillas se tensaban con el esfuerzo. «Es mi pasión. Los libros han sido mi vida desde que era niña». «Qué pintoresco». Se giró hacia Diego, ignorándome completamente como si yo hubiera dejado de existir. «Valeria preguntó por ti ayer. Dice que ya regresó de su maestría en Barcelona. Estudió administración de empresas en una de las mejores universidades de Europa. Deberías llamarla Valeria. Ese nombre se convertiría en la sombra constante sobre nuestra relación, pronunciado con reverencia cada vez que doña Casilda abría la boca». Diego me apretó la mano, un gesto de solidaridad. «Mamá, estamos aquí para conocernos mejor. Margarita es importante para mí». «Por supuesto, hijo. Por eso la invité». Su sonrisa era perfecta, practicada, completamente vacía. «Pasemos al comedor. La comida está lista». La mesa del comedor podría acomodar fácilmente a 20 personas, pero ese día solo estábamos nosotros 3, lo que hacía que el espacio se sintiera aún más intimidante. Cada pieza de cristalería, cada cubierto de plata, cada plato de porcelana fina parecía diseñado para recordarme que yo no pertenecía a ese mundo. Durante la cena, doña Casilda no dejó de mencionar a Valeria Montalvo. Era como una gota de agua cayendo constantemente sobre la misma piedra, erosionando lentamente mi confianza. Valeria, la hija del empresario textil más importante del Bajío. Su familia tiene fábricas en Guadalajara, León, Aguascalientes. ¿Sabías, Margarita, que los Montalvo y los Villaseñor han hecho negocios juntos durante casi 50 años? No, no lo sabía, señora. Oh, sí. Valeria y Diego prácticamente crecieron juntos. Pasaban los veranos en la casa de campo de los Montalvo en Valle de Bravo. Hay fotografías adorables de ellos jugando juntos cuando tenían 5 o 6 años. Tomó un sorbo de vino, sus ojos nunca dejando mi rostro. Valeria tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero. ¿Sabes? Su padre insistió en que tuviera la mejor educación posible. Ahora tiene un máster en administración de empresas y habla 4 idiomas. Está lista para asentarse, como dice su madre. Cada mención era un recordatorio no tan sutil de todo lo que yo no era. No tenía maestría. No hablaba múltiples idiomas. No venía de una familia con apellido de abolengo. Solo era Margarita Solís, la hija de un maestro de escuela pública y una enfermera que trabajaba en una librería vendiendo sueños impresos en papel. «Es una lástima que a tu edad nunca te casaste, Margarita», comentó doña Casilda mientras servían el postre, un flan napolitano que probablemente era delicioso, pero que en mi boca sabía a ceniza. 40 años es... Bueno, algunas mujeres simplemente tienen otras prioridades, supongo. La carrera, la independencia.
aunque uno tiene que preguntarse si trabajar en una librería realmente cuenta como una carrera en el sentido tradicional. Sentí como mis mejillas ardían. La humillación se extendía por mi cuerpo, como fuego. Diego apretó mi mano bajo la mesa con tanta fuerza que casi dolió. Mamá, ya basta. Su voz tenía un filo que no le había escuchado antes. ¿Basta de qué, hijo? Solo estoy conversando, conociendo mejor a tu amiga. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Es importante que yo sepa con quién está pasando tiempo mi único hijo. Especialmente a tu edad, Diego. 35 años. Es tiempo de pensar en matrimonio, en familia, en el futuro del apellido Villaseñor. El resto de la cena pasó en una niebla incómoda. Cada comentario de doña Casilda era como una pequeña puñalada, calculada para herir sin ser abiertamente cruel. Era un arte que ella dominaba a la perfección. Esa noche, en el coche de regreso a mi departamento en la colonia del Valle, Diego se disculpó 1000 veces. Su rostro estaba tenso, sus nudillos blancos de apretar el volante. No le hagas caso, amor. Así es ella con todas las personas nuevas. Ya verás que con el tiempo, cuando te conozca mejor, las cosas cambiarán. Pero yo sabía que no era cierto. Había visto la determinación en los ojos de doña Casilda. Había sentido el peso de su desprecio. Para ella, yo no era suficiente para su hijo. Nunca lo sería. Y haría lo que fuera necesario para separarme de él. Diego, dije suavemente, mirando las luces de la ciudad pasar por la ventana, tu madre nunca me va a aceptar. Eso no es cierto. Sí lo es. Y ambos lo sabemos. Él se detuvo en un semáforo en rojo y se giró para mirarme. En la luz tenue del interior del coche, sus ojos brillaban con determinación. No me importa lo que ella piense. Te amo a ti, Margarita. Tú eres lo que yo quiero, no lo que ella quiere para mí. Quise creerle. Me aferré a esas palabras como un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Los meses siguientes fueron una batalla silenciosa, pero constante. Cada vez que visitábamos a doña Casilda, había una nueva mención de Valeria. Era como si la mujer estuviera en todas partes, una presencia fantasmal que flotaba sobre nuestra relación. Valeria está ayudando a su padre con la expansión de la empresa a Estados Unidos. Están abriendo 3 nuevas fábricas en Texas. ¿Te imaginas, Diego? A los 28 años ya está manejando operaciones internacionales. Valeria donó una fortuna para el nuevo ala pediátrica del Hospital Español. Salió en todos los periódicos. Qué mujer tan generosa, ¿verdad? Vi a Valeria en la gala benéfica del mes pasado. Se veía tan elegante en ese vestido Chanel. Todos los solteros de la ciudad estaban compitiendo por su atención, pero ella, muy educadamente, declinó todas las invitaciones. Todavía tengo un cariño especial por Diego, me dijo. ¿No te parece dulce? Cada comentario era una gota de veneno, diseñada para hacer que Diego cuestionara su elección. Y aunque él nunca lo admitió en voz alta, yo podía ver cómo esos comentarios se acumulaban en su mente. Una noche, después de otra cena particularmente tensa en la casona de Polanco, Diego estaba inusualmente callado mientras manejaba de regreso a mi departamento. ¿En qué piensas?, le pregunté. En nada. Diego, suspiró, deteniéndose en otro semáforo. A veces me pregunto, no, olvídalo. ¿Qué? Dime. Me pregunto si mi madre tiene razón. No sobre ti, se apresuró a agregar al ver mi expresión. Tú eres perfecta, pero sobre el futuro, sobre lo práctico. Ella sigue insistiendo en que debería unirme al negocio familiar, que podríamos expandirnos si me asociara con los Montalvo. ¿Y tú quieres eso? No, no lo sé. A veces pienso que sería más fácil simplemente hacer lo que ella espera. Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir, porque entendí lo que realmente estaba diciendo, que amarse a mí era difícil, que estar conmigo requería luchar constantemente contra las expectativas de su familia, de su clase social, de su mundo. Pero también vi algo más. Vi a un hombre atrapado entre 2 mundos, el mundo que conocía y el mundo que quería construir. Si quieres terminar esto, dije en voz baja, lo entenderé. No. Su respuesta fue inmediata, firme. Dios, no, Margarita, no quiero eso. Nunca quiero eso. Es solo que es complicado.
El amor siempre es complicado. El nuestro más que la mayoría. No podía discutir con eso. Mientras tanto, mi vida continuaba en su simplicidad tranquila. Trabajaba en la librería de lunes a sábado, rodeada de historias de otras personas mientras trataba de escribir la mía propia. Pasaba los domingos con Diego cuando su madre no había planeado algún evento familiar imprescindible que curiosamente siempre incluía a Valeria o alguna mención de ella. Mis amigas, especialmente Rosa, mi mejor amiga desde la universidad, me advertían constantemente. «Esa mujer te va a destruir», decía Rosa mientras tomábamos café en nuestro lugar favorito en La Condesa. He visto este tipo de situaciones antes. Las madres como doña Casilda no se rinden. Y tienen recursos que nosotras ni siquiera podemos imaginar. Diego me ama. No dudo que te ame. Pero ¿es suficiente su amor para resistir la presión constante de su madre? ¿Para renunciar a su herencia, a su posición social, a todo lo que conoce? Esa pregunta me perseguía en las noches cuando no podía dormir, mirando el techo de mi pequeño departamento de 2 habitaciones que costaba una fracción de lo que Diego probablemente gastaba en ropa cada mes. Pero entonces llegó la noche que cambió todo. Era diciembre. La Ciudad de México se había transformado en un mar de luces navideñas. El Zócalo brillaba como un sueño hecho realidad, con su árbol de Navidad gigante dominando la plaza histórica. El aire frío de la noche llevaba el aroma de ponche caliente, tamales y buñuelos que vendían los puestos ambulantes. Diego me había dicho que quería llevarme a ver las luces, algo que hacíamos cada año desde que empezamos a salir. Pero esa noche había algo diferente en él. Estaba nervioso, inquieto, verificando constantemente su teléfono. ¿Estás bien?, le pregunté mientras caminábamos de la mano entre las familias que paseaban, los niños que corrían entre las luces, los vendedores que ofrecían sus mercancías. Perfectamente bien, solo hay algo que quiero mostrarte. Me llevó al centro de la plaza, justo frente al árbol de Navidad que debía medir al menos 30 metros de altura. Las luces doradas, plateadas, rojas y verdes creaban un caleidoscopio de colores que se reflejaban en sus ojos color miel. Había música en vivo, un coro cantando villancicos tradicionales. Noche de paz llenaba el aire frío de la noche. «Margarita», dijo Diego, tomando mis manos entre las suyas, «estos 3 años contigo han sido los más felices de mi vida». Su voz temblaba ligeramente, y vi cómo sus ojos se humedecían. Cuando entré a esa librería hace 3 años, buscando un regalo para mi madre, nunca imaginé que encontraría algo mucho más valioso. Te encontré a ti, y desde ese momento, mi vida ha tenido un significado que nunca antes tuvo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No me importa lo que mi madre piense. No me importa lo que diga la sociedad sobre las diferencias entre nuestros mundos. No me importa renunciar a herencias o posiciones o negocios familiares. Nada de eso importa sin ti. Se arrodilló. El mundo se detuvo. La música, las voces, todo se desvaneció hasta que solo quedamos él y yo en medio de ese océano de luces. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su abrigo, y cuando la abrió, vi un anillo sencillo pero hermoso. No era ostentoso, no era el tipo de anillo que una familia como la de Diego probablemente consideraría apropiado. Era perfecto precisamente por eso. Era un anillo elegido con amor, no con obligación. El diamante era modesto pero brillaba con todas las luces del Zócalo, capturadas en sus facetas. «Margarita Solís», su voz se quebró. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida conmigo sin importar los obstáculos que enfrentemos? ¿Quieres ser mi compañera, mi amor, mi todo, por el resto de nuestras vidas?» Lloré. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes contra el aire frío de diciembre. Lloré de felicidad porque el hombre que amaba me estaba pidiendo que pasara mi vida con él. Lloré de alivio porque después de meses de inseguridad, aquí estaba la prueba tangible de su compromiso. Pero también lloré de miedo, porque sabía que esto era una declaración de guerra contra doña Casilda. Sabía que ella no se rendiría fácilmente. Sabía que los meses que venían serían una batalla. «Sí», dije, mi voz apenas un susurro que se convirtió en un grito de alegría. «Sí, 1000 veces sí».
Diego se levantó y me puso el anillo en el dedo. Se ajustaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para mí. Luego me besó y el mundo estalló en aplausos. Los extraños que nos rodeaban, familias que habían estado observando la escena, comenzaron a aplaudir y vitorear. «¡Felicidades!», gritaban. «¡Qué romántico! ¡Qué viva el amor!». En ese momento, rodeada por el amor de Diego y la alegría de perfectos extraños, me sentí invencible. Sentí que nada podría tocar lo que teníamos, pero estaba equivocada. Muy, muy equivocada. La noticia de nuestro compromiso llegó a doña Casilda esa misma noche. Diego la llamó desde mi departamento, eufórico, pensando ingenuamente que su felicidad podría ablandar el corazón de su madre. Yo estaba sentada a su lado en el sofá, mi cabeza apoyada en su hombro, admirando el anillo en mi dedo cuando lo escuché decir: «Mamá, tengo noticias maravillosas». Le propuse matrimonio a Margarita y ella aceptó. El silencio del otro lado de la línea fue tan denso que incluso yo pude sentirlo. Luego, la voz de doña Casilda, fría como el hielo: «Ven a casa, ahora, solo». «Mamá, es tarde, podemos hablar mañana». Dije: «Ahora, Diego». La línea se cortó. Diego me miró con expresión angustiada. Debería ir, calmarla, explicarle que esto es lo que quiero. ¿Quieres que vaya contigo? No. Es mejor que hable con ella a solas primero. Me besó en la frente. No te preocupes, todo va a estar bien. Pero no estuvo bien. Diego regresó 3 horas después, pálido y visiblemente perturbado. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. «¿Qué pasó?», pregunté, sentándome a su lado. Ella está furiosa. Dice que estoy arruinando mi vida, que estás conmigo por el dinero, que cuando tenga hijos te quedarás con la mitad de todo en un divorcio inevitable». Su voz temblaba. «Me amenazó con desheredarme si me caso contigo». El estómago se me revolvió. «¿Y tú qué le dijiste?». «Que me case contigo de todas formas, que no me importa el dinero». Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. «Pero Margarita, no fue solo eso. Ella tiene un plan». No me dijo cuál, pero vi esa mirada en sus ojos, esa determinación. «Está planeando algo». «¿Cómo qué?». «No lo sé, pero tenemos que estar preparados». Fijamos la fecha de la boda para 3 meses después, en marzo. Tiempo suficiente para planear una ceremonia sencilla pero hermosa. O al menos eso pensábamos. Las primeras 2 semanas después del compromiso fueron relativamente tranquilas, demasiado tranquilas. Doña Casilda no llamó, no visitó, no hizo ningún comentario. Y esa quietud era más aterradora que cualquier confrontación directa. Pero entonces, 3 semanas antes de la boda, las cosas comenzaron a cambiar. Diego llegó a mi departamento un miércoles por la noche. Yo acababa de llegar del trabajo, todavía con mi uniforme de la librería. Jeans, una blusa blanca sencilla y un suéter color vino. Estaba cansada, pero feliz de verlo. Pero cuando abrió la puerta, la expresión en su rostro me heló la sangre. «Necesito preguntarte algo», dijo sin siquiera saludarme. «Y quiero la verdad absoluta». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Claro, amor, lo que sea, siempre te he dicho la verdad». «¿Conoces a alguien llamado Sebastián Ortega?». El nombre me golpeó como una bofetada física. Sebastián. No había pensado en él en años, literalmente años. Sebastián había sido mi novio hace 2 décadas, cuando ambos teníamos 20 años y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Una relación intensa y tormentosa que terminó cuando él decidió casarse con alguien de su mismo círculo social. Una mujer que su familia aprobaba, dejándome con el corazón destrozado y una lección dolorosa sobre las diferencias de clase. «Sí», respondí lentamente. «Fue mi novio hace muchos años, cuando era muy joven. ¿Por qué?». Diego sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró fotografías. Fotografías que supuestamente me mostraban a mí con Sebastián en un restaurante elegante que reconocí como uno de los más caros de Polanco. En las imágenes, la mujer que supuestamente era yo estaba abrazada a un hombre que supuestamente era Sebastián. Había otra foto donde se besaban, otra donde sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Las fotos parecían recientes.
La mujer llevaba ropa que yo podría usar. Un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido en un moño bajo. Los ángulos eran perfectos, profesionales. La sangre se me heló en las venas. Esa no soy yo, Diego. Tienes que creerme. No he visto a Sebastián en 2 décadas. Ni siquiera sé dónde vive ahora, si sigue en la ciudad o se mudó. Las fotos son muy claras, Margarita. Su voz temblaba de dolor y confusión. Las lágrimas brillaban en sus ojos. ¿Cómo explicas eso? Explícame cómo es posible que haya fotos tuyas con tu exnovio, fotos que parecen haber sido tomadas la semana pasada. No lo sé, pero te juro por todo lo que amo, por mi madre, por mi padre, por nuestro amor, que no soy yo en esas fotos. Alguien está tratando de separarnos, Diego. Alguien que tiene los recursos para crear esto. ¿Quién haría algo así? Yo sabía exactamente quién, pero necesitaba pruebas antes de acusar directamente a su madre. Tu madre, dije suavemente. Mi madre puede ser difícil, puede ser clasista, puede ser muchas cosas. ¿Pero esto? ¿Fabricar evidencias? ¿Contratar a alguien para crear fotos falsas? Negó con la cabeza. Eso es demasiado, incluso para ella. ¿Lo es? Piénsalo, Diego. ¿Quién más tiene tanto que ganar con nuestra separación? ¿Quién más ha dejado muy claro que haría cualquier cosa para evitar este matrimonio? Necesito pensar. Se levantó, caminando hacia la puerta. Solo necesito tiempo para procesar esto. Diego, por favor, no te vayas así. Hablemos. No puedo, no ahora. Mi cabeza está... No puedo pensar con claridad. Y se fue, dejándome sola en mi departamento, con el eco de la puerta cerrándose y el peso aplastante de la injusticia. Esa noche no dormí, ni un segundo. Me quedé sentada en mi laptop, estudiando las fotografías que Diego me había enviado, ampliándolas, analizando cada píxel, cada sombra, cada detalle. La mujer en las fotos se parecía a mí de manera inquietante. Mismo color de cabello castaño oscuro, misma complexión delgada, mismo estilo de vestir, pero había detalles que no cuadraban, pequeñas inconsistencias que un ojo no entrenado podría pasar por alto. Un lunar en el cuello que yo no tenía. Lo verifiqué frente al espejo del baño 3 veces, solo para estar segura. No, definitivamente no tenía ese lunar. Una pulsera de oro en su muñeca izquierda, gruesa y ostentosa. Yo jamás había usado una pulsera así. De hecho, rara vez usaba joyería más allá de unos aretes sencillos y ahora mi anillo de compromiso. Las uñas. En las fotos, la mujer tenía las uñas pintadas de rojo brillante, largas y perfectamente arregladas. Yo siempre llevaba las uñas cortas y naturales o con esmalte transparente. Era más práctico para mi trabajo en la librería, manejando libros constantemente. Y había algo más, algo en la forma de la cara que no era exactamente correcto. La mandíbula era un poco más ancha, los pómulos un poco más pronunciados. Eran falsificaciones. Muy buenas, profesionales, probablemente caras, pero falsificaciones al fin y al cabo. Al amanecer, con los ojos ardiendo de cansancio y el corazón ardiendo de rabia, tomé una decisión. No iba a esperar a que doña Casilda destruyera mi vida pieza por pieza. Iba a confrontarla. Llamé a la librería diciendo que estaba enferma, algo que rara vez hacía. La señora Ramírez, mi jefa, parecía preocupada. ¿Estás bien, Margarita? Suenas terrible. Estaré bien, señora Ramírez. Solo necesito un día. Tómate el tiempo que necesites, mija. Cuídate. A las 8 de la mañana conduje hasta la casona de Polanco. Las bugambilias moradas brillaban con el rocío de la mañana. El jardín estaba impecable como siempre. Y doña Casilda estaba exactamente donde esperaba encontrarla, en el jardín trasero, podando sus preciosas rosas blancas. Llevaba un sombrero de ala ancha para protegerse del sol matutino, guantes de cuero suave y un vestido casual que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Las tijeras de jardín que usaba brillaban al sol, afiladas y precisas. Cuando me vio entrar por la puerta lateral del jardín, ni siquiera se sorprendió. De hecho, una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Margarita, qué sorpresa tan inesperada», dijo, aunque su tono indicaba que me había estado esperando. Probablemente sabía que eventualmente vendría a confrontarla. «Usted creó esas fotos falsas, ¿verdad?»
Fui directa al punto. No tenía energía para juegos. Doña Casilda dejó las tijeras sobre la mesa de hierro forjado con un cuidado exagerado, como si estuviera colocando un objeto precioso. Se quitó los guantes lentamente, dedo por dedo, tomándose su tiempo, saboreando el momento. No sé de qué hablas, querida. Las fotos con Sebastián Ortega, mi exnovio de hace 20 años. Contrató a alguien para crear imágenes falsas, para hacer parecer que yo estaba siéndole infiel a Diego. Se sirvió un vaso de limonada de una jarra que descansaba sobre la mesa, totalmente tranquila, como si estuviéramos discutiendo el clima. Supongamos, solo supongamos como ejercicio hipotético, que alguien quisiera proteger a su hijo de cometer el error más grande de su vida. Supongamos que esa persona tuviera los recursos y los contactos para asegurarse de que ese hijo abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Se acercó a mí, sus pasos medidos y deliberados, su perfume caro, algo francés, probablemente Chanel, se mezcló con el olor dulce de las rosas recién cortadas. ¿Sería tan terrible? ¿Sería realmente tan diferente a lo que haría cualquier madre que ama profundamente a su hijo y quiere lo mejor para él? Usted está destruyendo mi vida, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Estoy salvándola de mi hijo. No había ni un ápice de arrepentimiento en su voz. Era fría, calculadora, absolutamente convencida de que estaba haciendo lo correcto. Doña Casilda tomó asiento en una de las elegantes sillas de hierro forjado que rodeaban la mesa del jardín. Me indicó con un gesto que hiciera lo mismo, como si estuviéramos a punto de tener una conversación civilizada entre amigas. No lo hice. Permanecí de pie, con los puños apretados a los costados, la rabia hirviendo en mis venas. Siéntate, Margarita. Esto será más fácil si ambas somos razonables. No hay nada razonable en lo que está haciendo. Ella suspiró, como si yo fuera una niña terca que se negaba a ver la lógica. Diego merece a alguien de su nivel. Alguien que pueda ayudarlo a construir un imperio, no a alguien que pasa sus días vendiendo libros usados en una tienda oscura de la Condesa. Diego me ama, y yo lo amo a él. Eso debería ser suficiente. El amor. Prácticamente escupió la palabra. El amor no paga las cuentas, querida. El amor no mantiene el apellido Villaseñor en lo alto de la sociedad mexicana. El amor no construye dinastías. Bebió su limonada con calma, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotras. Valeria Montalvo, en cambio, puede ofrecerle todo eso y más. Su padre está dispuesto a fusionar su empresa textil con nuestro negocio de construcción. Estamos hablando de millones de pesos, Margarita. Cientos de millones. Un imperio que podría durar generaciones. Empleos para miles de familias. Influencia política. Un futuro sólido para los nietos que Diego tendrá algún día. ¿Y qué hay de lo que Diego quiere? ¿Sus sueños de diseñar espacios comunitarios? ¿Su pasión por ayudar a comunidades de bajos recursos? Ella rió, un sonido sin humor. Esos son sueños de juventud. Idealismo que se desvanece cuando uno enfrenta las realidades del mundo. Diego madurará. Ya lo ha hecho, de hecho. Lo he visto dudar últimamente. Las semillas de la duda ya están plantadas, gracias a las fotos. Dejó el vaso sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. En los suyos vi determinación absoluta, una voluntad de hierro que probablemente había aplastado a muchos oponentes a lo largo de su vida. Pero no necesitamos llegar a este punto de destrucción mutua. Tengo una propuesta para ti, Margarita, una que beneficiaría a todos. No quiero escuchar sus propuestas. 50,000 pesos, dijo, ignorando mi protesta. Es una suma generosa, más de lo que ganarías en 2 años en esa librería. Te vas antes de la boda, desapareces de la ciudad, quizás viajes un poco, conoce el mundo. Y le dejas una nota a Diego diciendo que no puedes seguir con esto, que te diste cuenta de que las diferencias entre ustedes son demasiado grandes. Limpio, simple, sin drama, sin destruir públicamente tu reputación. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que mis manos temblaron. Mi voz, cuando logré hablar, salió áspera y baja, cargada de desprecio. Jamás. Prefiero morir antes que aceptar un solo peso de usted. Doña Casilda no pareció sorprendida ni ofendida. De hecho, asintió ligeramente,
como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. Entonces prepárate para perder de todas formas, porque tengo más evidencias, querida, muchas más. Recibos de restaurantes caros a tu nombre, en fechas donde supuestamente estabas trabajando. Fotos saliendo de hoteles de lujo con diferentes hombres. Testimonios de personas que supuestamente te vieron comportándote de manera inapropiada. Incluso tengo a alguien dispuesto a testificar que te vieron robando dinero de la caja registradora de la librería. Mi estómago se revolvió. Nadie va a creer eso. La señora Ramírez confía en mí completamente. ¿Estás segura? Incluso la confianza más sólida puede romperse cuando se planta la semilla de la duda. Una llamada anónima aquí, un rumor allá. Y para cuando termine contigo, Diego no solo te dejará, sino que agradecerá haberlo hecho. Agradecerá haber escapado de ti. Salí de esa casa con lágrimas de furia rodando por mis mejillas, cegándome mientras conducía de regreso a mi departamento. Llamé a Diego inmediatamente, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. Le conté todo, cada palabra de la conversación, la amenaza implícita, la oferta de dinero, los planes de doña Casilda para fabricar más evidencias contra mí. Él quiso creerme. Podía escucharlo en su voz, podía sentir la lucha interna mientras procesaba mis palabras, pero las fotos estaban ahí. Las pruebas eran tangibles, visibles, convincentes, y yo no tenía nada excepto mi palabra. Necesito tiempo para pensar. Fue todo lo que dijo antes de colgar. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos durante días. Los siguientes días fueron una agonía que se extendió como melaza oscura. Diego apenas respondía a mis mensajes. Cuando lo hacía, sus respuestas eran breves, distantes, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer con la que planeaba casarse. Estoy ocupado. No puedo hablar ahora. Necesito espacio. Cada mensaje era un puñal en mi corazón. Doña Casilda, mientras tanto, continuó su campaña de destrucción con la precisión de un cirujano. Cada ataque estaba calculado, cada mentira cuidadosamente construida. De repente aparecieron más fotos, estas aún más comprometedoras. Una serie de imágenes que supuestamente me mostraban saliendo de un hotel lujoso del centro, el Four Seasons, con un hombre que yo no conocía. Los ángulos eran perfectos, las imágenes convincentes. La mujer en las fotos llevaba gafas oscuras, pero el cabello, la ropa, la forma de caminar, todo parecía ser yo. Luego llegaron los recibos. Facturas de restaurantes caros donde supuestamente había cenado. Pujol, Quintonil, Sud 777. Lugares que yo jamás podría costear con mi salario. Las fechas coincidían con días donde yo tenía registros de estar trabajando en la librería, pero ¿quién iba a verificar eso? ¿Quién iba a creer mi palabra contra documentos físicos? Pero lo peor vino cuando mi jefa, la señora Ramírez, me llamó a su oficina con expresión grave. Era un jueves por la tarde. La librería estaba relativamente tranquila, y cuando vi su rostro, supe que algo terrible había sucedido. Margarita, dijo, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Necesito hablar contigo sobre algo delicado. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasó, señora Ramírez? Recibí una llamada esta mañana, anónima. Una mujer diciendo que has estado tomando dinero de la caja registradora. Pequeñas cantidades, dijo, pero constantemente. Durante meses. ¿Qué? El shock me dejó sin aire en los pulmones. Eso es completamente falso, señora Ramírez. Usted me conoce. Llevo trabajando aquí 6 años. Jamás tomaría un solo peso que no sea mío. Lo sé, mija. Su rostro se suavizó con compasión. Por eso no le he dado mayor importancia a la llamada. Pero necesitaba decírtelo porque no fue la primera llamada. Han sido 3 en los últimos 2 días. Todas de números diferentes, pero la misma acusación. Me hundí en la silla frente a su escritorio, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Es la madre de mi novio, dije en voz baja. Está tratando de destruirme porque no quiere que me case con su hijo. La señora Ramírez, una mujer de 60 años que había visto mucho en su vida, asintió lentamente. Ah, una de esas familias. Sí, una de esas familias. Margarita, escúchame bien. Se inclinó hacia adelante, su rostro serio pero amable.
He manejado este negocio durante 30 años. He visto a muchas empleadas pasar por aquí. Tú eres una de las más honestas, más trabajadoras, más dedicadas que he tenido. No voy a dejar que llamadas anónimas cambien eso, pero necesitas protegerte. Si esta mujer está dispuesta a llegar tan lejos, ¿qué más es capaz de hacer? Esa noche, sentada en mi departamento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, sentí que me estaba ahogando. Cada pieza del rompecabezas que doña Casilda había construido estaba diseñada meticulosamente para destruirme. Y estaba funcionando. Diego seguía sin llamarme. La boda estaba a solo 3 días de distancia y no había hablado con mi novio en casi una semana. Las invitaciones ya estaban enviadas. El vestido estaba colgado en mi armario. El pastel estaba ordenado. La iglesia estaba reservada. ¿Pero habría boda? Me pregunté si debería cancelar todo, si debería aceptar la derrota, tomar el dinero de doña Casilda y desaparecer como ella quería. Sería más fácil, menos doloroso. Pero entonces miré el anillo en mi dedo, recordé la noche en el Zócalo cuando Diego se arrodilló frente a mí. Recordé 3 años de amor real y honesto, y supe que no podía rendirme. No así. Y entonces, justo cuando creí que todo estaba perdido, mi teléfono sonó. Era tarde, casi las 11 de la noche. Yo estaba en la cama, incapaz de dormir, mirando el techo con los ojos secos porque ya no me quedaban lágrimas. Cuando el teléfono sonó, casi no contesté. Era un número desconocido y normalmente evitaba esas llamadas. Pero algo, intuición, desesperación, destino, me hizo responder. ¿Margarita Solís? La voz era de mujer, joven, nerviosa, apenas más que un susurro tembloroso. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Méndez. Trabajo para la familia Villaseñor. Soy la asistente personal de doña Casilda. Hubo una pausa larga donde solo escuché su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo un sollozo. Ella me pidió que hiciera cosas que no están bien, cosas que están arruinando tu vida, y no puedo seguir viviendo con ese peso en mi conciencia. Me senté en la cama tan rápido que me mareé. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué tipo de cosas? Mi voz era tensa, urgente. Las fotos, los recibos falsos, las llamadas a tu trabajo. Su voz se quebró. Todo fue idea de ella. Ella contrató a una agencia de diseño gráfico para crear imágenes manipuladas de ti con otros hombres. Una empresa llamada Diseños Vanguardia, muy exclusiva, muy cara, muy discreta. Me hizo coordinar todo. Me dio dinero en efectivo para pagar a la agencia. Me dictó exactamente qué quería en cada foto. Los ángulos, la ropa, los lugares. Capítulo 10. La llamada que lo cambió todo. Continuación. Incluso me hizo llamar a tu jefa para acusarte de robo, continuó Patricia, su voz cargada de culpa. Me dio un guión exacto de lo que debía decir. Practiqué las líneas como si fuera una actriz. Y cuando le dije que me sentía incómoda haciendo esto, que estaba destruyendo la vida de una persona inocente, me dijo que si no lo hacía, perdería mi trabajo y se aseguraría de que nunca consiguiera otro empleo en toda la Ciudad de México. Me amenazó con arruinar mi reputación profesional. Patricia sollozó abiertamente ahora, su voz quebrándose entre palabras. Tengo pruebas de todo. Correos electrónicos donde ella detalla exactamente qué quiere en cada imagen falsa. Facturas de la agencia de diseño gráfico con descripciones específicas del trabajo. Manipulación fotográfica, composición de imágenes, proyecto Villaseñor. Grabaciones de audio donde ella da instrucciones paso a paso sobre cómo crear las escenas más comprometedoras. Todo. Lo he guardado todo porque tenía miedo de lo que podría hacerme si algún día decidía que yo sabía demasiado. Patricia, mi voz temblaba de emoción contenida, esperanza y desesperación mezcladas. Necesito esa evidencia. Por favor. Es mi única oportunidad de salvar mi relación con Diego, de limpiar mi nombre, de detener esto antes de que ella destruya completamente mi vida. Lo sé. Por eso te llamo. He visto las fotos de ustedes juntos que Diego tiene en su oficina. He visto cómo te mira cuando menciona tu nombre. Sé que lo que tienen es real. Y no puedo ser cómplice de destruir algo así por más tiempo.
Respiró profundamente, tratando de calmarse. Pero no puedo dártela directamente porque doña Casilda me está vigilando constantemente. Revisa mis movimientos, verifica mis llamadas desde el teléfono de la casa, incluso ha puesto cámaras de seguridad en lugares donde antes no había. Ella sospecha que estoy teniendo dudas. Me ha hecho preguntas incómodas, me ha observado más de cerca estos últimos días. Escuché cómo su voz se hacía aún más baja, casi inaudible, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharla incluso a través del teléfono. Estoy usando el teléfono de mi hermana para llamarte desde su departamento. Doña Casilda no sabe que mi hermana existe. Nunca mencioné mi vida personal. Pero hay algo más que necesitas saber, Margarita. Algo que descubrí hoy y que me hizo tomar la decisión de ayudarte, sin importar las consecuencias. ¿Qué cosa? En la boda. Doña Casilda planea hacer algo grande, algo que te humillará frente a todos los invitados, frente a tu familia, frente a Diego. Va a acusarte públicamente de infidelidad durante la ceremonia misma. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Cómo sabes eso? Porque me pidió que imprimiera las pruebas que va a mostrar. Un sobre manila grueso, lleno de las fotos falsas más comprometedoras. Las imágenes con Sebastián Ortega, las fotos del hotel, todo. Incluso mandó hacer copias extra por si acaso. Va a detener la boda justo en el momento de las objeciones, cuando el padre pregunte si alguien conoce alguna razón por la cual ustedes no deberían casarse. El estómago se me revolvió. Sentí náuseas físicas al imaginar la escena. Mi familia, mis amigos, todos los invitados, observando mientras doña Casilda me destruía públicamente. Ella ensayó su discurso frente a mí, continuó Patricia con voz temblorosa. Me hizo escucharla mientras practicaba qué iba a decir, cómo iba a sostener las fotos, cuándo iba a mirar a Diego para máximo impacto dramático. Fue horrible. Ella estaba sonriendo mientras lo hacía, Margarita. Sonriendo como si fuera el momento más feliz de su vida. Dios mío, necesito que me prometas algo, dijo Patricia de repente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Cuando uses estas pruebas, cuando expongas lo que hizo, no menciones mi nombre, al menos no de inmediato. Necesito tiempo para irme de la ciudad, para desaparecer antes de que ella sepa que fui yo quien te ayudó. Te lo prometo. Te enviaré todo mañana por la mañana temprano, antes de que amanezca, antes de que ella se despierte. A tu correo electrónico, 3 archivos, los audios, las facturas y los correos. Después de eso, voy a renunciar con una nota diciendo que tuve una emergencia familiar en Veracruz. Voy a tomar el primer autobús fuera de la ciudad. Doña Casilda es peligrosa cuando se siente traicionada, Margarita. He visto lo que les hace a las personas que se interponen en su camino. He visto cómo destruye vidas con la misma facilidad con la que poda sus rosas. Patricia, gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. Estás salvándome la vida, literalmente. Sí lo sé. Su voz se suavizó, cargada de una tristeza profunda. Porque yo también tuve una suegra así una vez. Una mujer poderosa, despiadada, que decidió que yo no era suficiente para su hijo, que venía del lado equivocado de la ciudad, que no tenía la educación correcta, que no encajaba en su mundo de country clubs y galas benéficas. Y nadie me ayudó. Nadie me creyó cuando dije que estaba fabricando mentiras sobre mí. Perdí todo. Al hombre que amaba, mi reputación, mi trabajo, mi autoestima. Hizo una pausa, y pude escuchar el dolor crudo en su voz cuando continuó. Tomé este trabajo con doña Casilda porque necesitaba el dinero desesperadamente. Pero cuando vi lo que te estaba haciendo, cuando reconocí las mismas tácticas que usaron contra mí hace 5 años, supe que no podía quedarme callada. No quiero que te pase lo mismo. No quiero que pierdas años de tu vida tratando de reconstruir lo que ella destruyó en semanas. La línea se cortó, dejándome en silencio absoluto, sosteniendo el teléfono contra mi oído, aunque ya no había nadie del otro lado. Pasé toda la noche despierta, caminando de un lado a otro de mi pequeño departamento de 2 habitaciones, con el estómago revuelto, pero también con una chispa de esperanza ardiendo ferozmente en mi pecho. Por primera vez en semanas, tenía un plan. Por primera vez, había una posibilidad real de ganar esta batalla.
Revisé mi correo electrónico cada 5 minutos, esperando, rezando. Preparé café que no bebí. Intenté comer algo, pero cada bocado se sentía como arena en mi boca. El reloj en la pared parecía moverse en cámara lenta, cada segundo una eternidad. Finalmente, a las 6 de la mañana, justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y rosas, llegó el mensaje. El remitente era una dirección de correo que no reconocí. verdadiredención2024@gmail.com. El asunto decía simplemente, la verdad que necesitas. Con manos temblorosas, abrí los archivos adjuntos. El primero era una grabación de audio, un archivo de 15 minutos. Presioné play y escuché la voz inconfundible de doña Casilda, clara y autoritaria. Patricia, necesito que contactes de nuevo a la agencia. Las últimas fotos no son lo suficientemente convincentes. Necesito que las fotos sean tan claras, tan indiscutibles, que Diego no pueda ignorarlas ni por un segundo. Quiero que parezca que ella está besando a otro hombre, no solo abrazándolo. Contacto físico íntimo. Y asegúrate de que los fondos sean reconocibles, lugares de la Ciudad de México que Diego conozca, Polanco, La Condesa, la Roma. Quiero que cuando vea estas imágenes su mundo se derrumbe. Había más, mucho más. Instrucciones detalladas sobre ángulos de cámara, iluminación, vestuario. Doña Casilda dando especificaciones como si fuera una directora de cine, planificando cada escena de una película. El segundo archivo era una serie de facturas de Diseños Vanguardia, una agencia boutique de diseño gráfico ubicada en Santa Fe. El concepto en cada factura era explícito. Manipulación fotográfica digital, Proyecto Villaseñor. Los montos eran astronómicos. 30,000 pesos por el primer paquete de fotos, 25,000 por el segundo, 15,000 por retoques y ajustes adicionales. Total gastado en destruir mi reputación. 70,000 pesos. El tercer archivo era una serie de correos electrónicos intercambiados entre doña Casilda, usando una cuenta personal que no era la de la empresa familiar, y Patricia. Los correos databan de 6 semanas atrás, justo después de que Diego anunció nuestro compromiso. Un correo decía, necesito fotos convincentes de la mujer Margarita Solís en situaciones comprometedoras con diferentes hombres. Contratar a una modelo que se parezca a ella. Adjunto fotografías de referencia de las redes sociales de la librería donde trabaja. El objetivo es crear duda razonable en la mente de mi hijo. Otro correo. Las primeras fotos funcionaron perfectamente. Diego ya está cuestionando. Ahora necesitamos intensificar. Recibos falsos de restaurantes caros. Testimonios pagados si es necesario. Quiero que para cuando llegue el día de la boda, mi hijo esté completamente convencido de que esta mujer no es quien dice ser. Y el más escalofriante. Si todo lo demás falla, tengo preparado un plan final para el día de la boda. Un sobre con todas las pruebas. Lo mostraré durante la ceremonia. La humillación pública es una herramienta poderosa. Nadie se recupera de algo así. Las pruebas que necesitaba, todas ahí, irrefutables, innegables. Imprimí todo. Organicé los documentos cuidadosamente en un sobre de Manila que compré en la papelería de la esquina. Y mientras mi madre llegaba a mi departamento para ayudarme a prepararme para la boda, guardé ese sobre contra mi corazón, escondiéndolo entre los pliegues de mi vestido. Hoy sería el día en que todo se decidiría. «Estás hermosa, mija», dijo mi madre, con lágrimas brillando en sus ojos mientras ajustaba mi velo con manos temblorosas de emoción. Su rostro reflejaba un orgullo maternal tan puro, tan sincero, que casi me hizo llorar también. El espejo me devolvía la imagen de una novia perfecta. El vestido que habíamos elegido juntas en un pequeño taller de Tlalpan me quedaba como un sueño hecho realidad. Encaje blanco delicado con detalles de pedrería en el corpiño que capturaban la luz de la mañana. Una falda que caía en ondas suaves hasta el suelo, creando la ilusión de que flotaba cuando caminaba. Zapatos de tacón bajo color marfil, porque yo nunca había sido de tacones altos, y mi madre insistió en que debía estar cómoda en el día más importante de mi vida. El maquillaje era sutil, pero hermoso. Sombras en tonos dorados y marrones que hacían que mis ojos se vieran más grandes, más brillantes. Labios en un rosa suave,
mejillas con un toque de rubor que daba color a mi rostro pálido por las noches de insomnio. Un ramo de rosas blancas y hortensias azules descansaba sobre la cómoda, esperando el momento en que lo llevaría por el pasillo. Me veía como una novia, radiante, feliz, emocionada. Pero por dentro me sentía como una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. A tus 40 años encontraste al hombre perfecto, continuó mi madre, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado que había sido de mi abuela. Nunca es tarde para el amor verdadero, mija. Tu padre y yo estamos tan felices por ti. Diego es un buen hombre, se nota en cómo te mira, en cómo habla de ti. Si tan solo supiera lo que estaba a punto de suceder en esa iglesia. Si tan solo supiera la guerra silenciosa que se había librado durante semanas. No le había contado nada. No quería preocuparla. No quería que este día, que debería ser de celebración pura, estuviera manchado por la ansiedad de lo que vendría. Así que sonreí. La abracé con fuerza y dejé que creyera que todo era perfecto. Mi padre entró a la habitación, elegante en su traje oscuro que habíamos alquilado para la ocasión. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio. «Mi niña», dijo con voz quebrada, «estás preciosa. Eres la novia más hermosa que he visto en mi vida». «Papá, me vas a hacer llorar y se me va a correr el maquillaje», dije, riendo a través de las lágrimas que amenazaban con caer. «Que llores. Son lágrimas de felicidad». Tomó mis manos entre las suyas, manos trabajadoras curtidas por años de enseñar en escuelas públicas, de trabajar turnos extras para darnos una vida digna a mí y a mis hermanos. «Margarita, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la mujer que te has convertido, honesta, trabajadora, amable. Diego es un hombre afortunado». El sobre de Manila estaba escondido en el corpino de mi vestido, presionado contra mi piel. Podía sentir las esquinas duras de los documentos, un recordatorio constante de lo que estaba por venir. La iglesia estaba llena cuando llegué en el coche que mi tío había decorado con cintas blancas y flores. Todos los invitados ya estaban sentados, esperando. A través de las ventanas tintadas del vehículo podía verlos. 200 personas, la mayoría amigos y conocidos de la familia Villaseñor, algunos compañeros de mi trabajo en la librería, mis primos, algunos amigos de la universidad. Me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Juicio? Ya habían escuchado los rumores. Doña Casilda se había asegurado de que circularan susurros sobre mi infidelidad, sobre mi pasado dudoso, sobre mis intenciones con Diego. Podía ver cómo algunas de las mujeres cuchicheaban detrás de sus programas de la ceremonia, cómo algunos hombres me miraban con una mezcla de lástima y desdén. «¿Lista, mija?», preguntó mi padre, ofreciéndome su brazo. «Lista», respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Caminé por el pasillo de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del brazo de mi padre. Cada paso parecía durar una eternidad. El órgano tocaba la marcha nupcial tradicional, las notas llenando el espacio alto y abovedado de la iglesia colonial. Las velas en los candelabros creaban un brillo cálido y romántico. El aroma a incienso y flores frescas flotaba en el aire. Diego estaba al frente, esperándome junto al altar. Su traje gris oscuro le quedaba impecable, cortado perfectamente para su figura. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi en su rostro una mezcla compleja de emociones que no pude descifrar completamente. ¿Era amor? Sí, el amor todavía estaba ahí, brillando tenuemente. ¿Era duda? También, oscureciendo ese brillo. ¿Era desesperación? Definitivamente. Como si estuviera parado en un acantilado, a punto de saltar sin saber si había agua abajo o rocas afiladas. En la primera fila del lado de Diego estaba doña Casilda, resplandeciente en un vestido verde esmeralda que probablemente costó más que mi salario anual completo. Su postura era perfecta, su expresión serena. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, vi el triunfo brillando en sus ojos. Ella sabía que tenía un plan. Ella estaba segura de su victoria. Lo que no sabía era que yo también tenía un plan. El padre Gonzalo, un sacerdote anciano que había bautizado a Diego cuando era bebé,
Comenzó la ceremonia con su voz solemne y amorosa resonando en la iglesia colonial. Las palabras familiares sobre el amor, el compromiso, la unión sagrada del matrimonio llenaban el espacio. Estamos reunidos hoy en la presencia de Dios y de esta congregación para unir a Diego Villaseñor y Margarita Solís en santo matrimonio. Yo apenas escuchaba las palabras. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cada pulsación en mis oídos, en mi garganta, en mis muñecas. Mis manos, sosteniendo el ramo de rosas y hortensias, temblaban ligeramente. Diego me sostenía la mirada, sus ojos color miel buscando los míos, como si tratara de leer mi alma, de encontrar certeza en medio de toda la duda que su madre había plantado. El padre Gonzalo continuó con las lecturas, con las oraciones, con las bendiciones. Todo iba según lo planeado. El ritual antiguo y hermoso del matrimonio católico se desarrollaba paso a paso, hasta que llegó ese momento, el momento que había estado temiendo y esperando simultáneamente. Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, la voz del padre Gonzalo llenó el espacio, haciendo eco en las paredes de piedra. Que hable ahora o calle para siempre. 1, 2, 3 segundos de silencio absoluto. Y entonces sucedió. ¡Detengan esta farsa! El grito de doña Casilda atravesó la iglesia como un relámpago en medio de una tormenta. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber escuchado caer una aguja. ¡Ella es una traidora! Se levantó de su asiento en la primera fila con movimientos dramáticos pero controlados, claramente ensayados. En sus manos sostenía un sobre manila, idéntico al que yo llevaba escondido en mi vestido. Su vestido verde esmeralda parecía brillar con triunfo bajo las luces tenues de los candelabros. Los murmullos explotaron entre los invitados, cabezas girándose, susurros creciendo en volumen, gasps de sorpresa, miradas escandalizadas saltando entre doña Casilda, Diego y yo. El padre Gonzalo dio un paso atrás, con su rostro pálido, claramente en shock. En sus muchos años oficiando bodas, probablemente nunca había presenciado algo así. Diego soltó mi mano. El dolor en su rostro era devastador, como si algo dentro de él se hubiera roto en ese preciso instante. Mi hijo merece saber la verdad antes de cometer el peor error de su vida, declaró doña Casilda, caminando hacia el altar con pasos medidos y deliberados. Sus tacones de aguja resonaban en el mármol antiguo como martillazos, cada paso calculado para máximo impacto dramático. Esta mujer, Margarita Solís, ha estado involucrada en romances con otros hombres durante meses. Meses mientras planeaban esta boda. Meses mientras mi hijo le entregaba su corazón. Se detuvo al pie del altar, mirando a todos los invitados antes de continuar. Aquí tengo las pruebas irrefutables. Levantó el sobre manila como si fuera un trofeo, o quizás una espada. Fotografías tomadas en restaurantes elegantes, en hoteles de lujo, abrazándose y besándose con sus amantes mientras mi hijo trabajaba honestamente, planeando un futuro con ella. Algunos invitados jadearon. Otros murmuraban indignados. Escuché a alguien decir, sabía que algo no estaba bien. Doña Casilda se acercó más, extendiendo el sobre hacia Diego con una expresión de preocupación maternal perfectamente ensayada, como una actriz interpretando el papel de su vida. Sé que esto te duele, hijo. Sé que querías creer en ella, pero es mejor que lo sepas ahora que vivir una mentira. Esta mujer, me señaló con desdén, solo quiere tu dinero, tu apellido, tu posición social. Es una oportunista, una mentirosa, una... Muestre esas fotos, doña Casilda. Mi voz cortó su discurso como un cuchillo. Resonó en la iglesia con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Sonó fuerte, clara, sin el más mínimo temblor. Todos los ojos se giraron hacia mí. Muéstrelas a todos los invitados aquí presentes, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Muéstrelas a Diego, a mi familia, a cada persona en esta iglesia. Y yo mostraré las mías. Saqué mi propio sobre de entre los pliegues de mi vestido.
donde había estado escondido contra mi corazón durante toda la mañana. El movimiento fue dramático, revelador, lleno de significado. Doña Casilda palideció visiblemente. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo genuino cruzar por su rostro perfectamente maquillado. Sus manos, sosteniendo su sobre, comenzaron a temblar ligeramente. ¿De qué estás hablando? Su voz había perdido algo de su fuerza anterior. Estoy hablando de las facturas de la agencia de diseño gráfico que usted contrató para crear fotos falsas de mí. Estoy hablando de Diseños Vanguardia, una empresa boutique en Santa Fe especializada en manipulación fotográfica digital. Abrí mi sobre lentamente, dejando que el suspenso se construyera, que cada segundo de anticipación se sintiera como una hora. Estoy hablando de las grabaciones de audio donde usted da instrucciones específicas, detalladas, meticulosas sobre cómo manipular las imágenes para que parecieran lo más reales posibles. Estoy hablando de los correos electrónicos donde usted planea cada detalle de esta humillación pública, donde describe exactamente cómo va a destruir mi reputación frente a todos. Saqué los documentos. Las manos me temblaban ligeramente ahora, no de miedo, sino de adrenalina pura. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. El silencio en la iglesia era tan denso, tan completo, que sentí que podría cortarse con un cuchillo y servirse en platos. Eso es ridículo, tartamudeó doña Casilda, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Sonaba débil, defensiva, atrapada. ¿Es ridículo? Me acerqué a ella lentamente, mirándola directamente a los ojos sin pestañear, sosteniendo su mirada hasta que fue ella quien desvió la vista. Entonces explíquele a su hijo por qué pagó exactamente 70,000 pesos a Diseños Vanguardia por un proyecto llamado textualmente Manipulación Fotográfica, Proyecto Villaseñor. Sostuve la primera factura en alto para que todos pudieran verla. La letra era clara, el concepto inequívoco. 30,000 pesos por el primer paquete de fotos manipuladas, leí en voz alta. 25,000 por el segundo paquete. 15,000 por retoques y ajustes adicionales para que las imágenes fueran más convincentes. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Voces escandalizadas, exclamaciones de incredulidad. Explíquele a Diego, continué, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. ¿Por qué en esta grabación que voy a reproducir ahora mismo su voz dice textualmente? Saqué mi teléfono, donde había cargado el archivo de audio. Presioné play. El volumen estaba al máximo. La voz de doña Casilda llenó cada rincón de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Clara, inconfundible, cruel, fría, calculadora. Patricia, necesito que contactes de nuevo a la agencia. Las últimas fotos no son lo suficientemente convincentes. Necesito que las fotos sean tan claras, tan indiscutibles que Diego no pueda ignorarlas ni por un segundo. Quiero que parezca que ella está besando a otro hombre, no solo abrazándolo. Contacto físico íntimo. Y asegúrate de que los fondos sean reconocibles. Lugares de la Ciudad de México que Diego conozca. La grabación continuó por 30 segundos más. Cada palabra, un clavo en el ataúd de las mentiras de doña Casilda. Instrucciones sobre ángulos, iluminación, vestuario. Una directora de cine planeando cada escena de una película diseñada para destruirme. Los murmullos entre los invitados se convirtieron en un rugido. Voces superponiéndose unas sobre otras. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo hacer algo así? Esa pobre muchacha. ¡Qué escándalo! Diego me miraba con los ojos muy abiertos, lágrimas comenzando a formarse en las esquinas y rodando lentamente por sus mejillas. Luego miró a su madre, luego otra vez a mí, su cabeza moviéndose como si estuviera viendo un partido de tenis, pero el juego era su vida desmoronándose. ¡Mamá! Su voz salió como un susurro roto, devastado, lleno de una traición tan profunda que casi podía sentirse físicamente. Dime que esto no es verdad. Por favor, dime que no hiciste esto. Doña Casilda intentó recuperar el control. Se irguió a su altura completa, levantó la barbilla con la arrogancia que la caracterizaba,
pero sus ojos la traicionaban. Había pánico en ellos, desesperación, la comprensión lenta de que había perdido. Todo lo que hice fue por tu bien, Diego. Esta mujer no es digna de nuestro apellido. Mírala.